Vive la economía. Negocios Televisión. Muy buenas tardes, bienvenidos a Visión Global. En un día en el que hoy mirábamos con atención ese dato de IPC en Estados Unidos, seguimos viendo cómo los índices en Estados Unidos caen. El Dow Jones se está dejando un 0,16%, el Standard & Poor's 500 un 0,21% y el Nasdaq recortando más de medio punto porcentual. Sin embargo, en el viejo continente la sesión ha cerrado en positivo. El IBEX 35 se ha mantenido por encima del nivel de los 9.100 puntos, 9.141,80 enteros, con un rebote del 0,74%. El DAX ha cerrado con una alza del 0,17% en 16.067 puntos. El MIB del italiano ha cerrado con una subida del 0,44%. El K40 muy planito, 0,03% arriba. El FTSE de Londres una alza de casi un punto porcentual. El Eurostoxx 50 en 4.348 puntos con una subida del 0,10%. Dentro del IBEX 35, si miramos algunos de los principales protagonistas, en el lado de las alzas tenemos a Siemens Gamesa un 7% arriba, también a Telefónica 2,95% al alza y Repsol cerrando el top 3, 2,61%. En el lado de las pérdidas, Meliá Hoteles 1,79% de caída, ArcelorMittal 1,33%, Acerinox un recorte del 1,25%. Como decimos, hoy en Estados Unidos el dato clave de la sesión lo ha marcado ese dato de IPC. Se ha disparado la inflación más de lo esperado en el mes de octubre, 6,2% interanual. Es el nivel más alto desde diciembre de 1990, más de lo esperado por el mercado y más si lo comparamos con el dato que teníamos de inflación en el mes de septiembre en el 5,4%. Lo mismo ha sucedido en términos mensuales con un IPC que ha rebotado un 0,9%. Dato de inflación importante que está marcando hoy la dinámica y sobre todo hoy estamos viendo cómo el dólar sube ante este dato mayor de lo esperado. También vamos a mirar el dato de inflación en México, pero antes vamos a poner el foco en la sesión bursátil allí con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. Marta, muy buenas tardes allá en España, buenos días aquí en la mitad de la sesión. Estamos cotizando en el índice de precio y cotizaciones con terrenos negativos con 0,63 a la baja. Esto principalmente, Marta, se debe a la parte de consumo, la parte del ticket de Bimbo, que se conoce allá en España como Ideal, con 2,10 a la baja, seguido la parte de la construcción, Cementos Chihuahua con 1,90 a la baja, y también la parte financiera con Grupo Financiero Banorte con 1,80 a la baja. Importante los datos, sobre todo en la parte defensiva, el ticket Televisa con 1,08 a la alza, Alsea, que pertenece a la misma parte de consumo, con 0,84 a la alza, y Coca-Cola FEMSA con 0,74 a la alza, que también ves la parte de consumo. Interesante resaltar que Volaris, que lo comentábamos la semana pasada, del gran retroceso que llevó, bueno, pues les comparto aquí la gráfica, tuvo una ligera apreciación, ya tiene una ligera recuperación. Recordemos que lo analizamos por frecuencia relativa en la sobreventa sobrecompra que se está marcando, pero bueno, hoy ya cotiza con números verdes. Y la verdad es que interesante resaltar aquí otra de las cosas en México antes de irnos con nuestro invitado. Hubo cambios aquí en el gabinete, en la parte de unidad de inteligencia financiera, Marta, y pues esto es importantísimo porque sale Santiago Nieto y entra Pablo Gómez. Santiago Nieto, recordemos que fue el director de esta área de inteligencia financiera, y nada más para dar un dato, en México se están lavando cerca de 44 mil millones de dólares aproximadamente. Es interesante resaltar toda la labor que realizó Santiago Nieto en su momento,
ya que pues todos los ingresos que se estaban teniendo, sobre todo en la parte de Hacienda, que por cierto acabamos de cumplir 200 años de la Secretaría este lunes, pues resaltan pues buenos números para la economía de México. Y bueno, hablando de números, vamos con nuestro invitado, si nos haces el honor, por favor, Marta. Así es, tenemos con nosotros a Irasema Andrés, es economista, y con él vamos a analizar el último dato de inflación que hemos conocido en México. Irasema, muchísimas gracias por acompañarnos en Visión Global. Marta, muy buenos días o muy buenas tardes, México y España. Gracias por la invitación. Irasema, Ricardo, buenos días. Sí, cuéntanos, ¿cuál ha sido el último dato de inflación que se ha conocido en México? ¿Cuál es el impacto? Pues ayer se dio a conocer que la inflación se ubicó en 6.24%, un nivel realmente alto por arriba de las expectativas del mercado, de los analistas. Y con esta variación, pues ahora los especialistas del sector estamos viendo que se puede ir hasta 7% para finalizar el año. Definitivamente es un incremento muy importante, así como lo comentabas respecto al incremento que se dio a conocer en Estados Unidos, que lo ubica también por arriba del 6%. Y en general te diría que pues el mundo está viviendo el mismo problema. Cuando tenemos inflaciones tan altas, pues en automático sabemos que el consumo familiar se va a ver reducido y esto impacta directamente el crecimiento. En particular en México, ¿qué es lo que ha estado subiendo últimamente? Los precios del sector energético. Ahí vemos mucha presión también en el gas, y mucho tiene que ver con cuestiones internas, pero también con esa tendencia alcista que mantiene el petróleo en todo este año, derivado de esa reactivación de la economía que existe en todo el mundo, una mayor demanda, y bueno, parece que los niveles de oferta pues son insuficientes para poder compensar o equilibrar al mercado, y estamos viendo esa repercusión en México también por parte de los energéticos. E internamente pues tenemos precios muy altos en los alimentos, en alimentos básicos para las familias. Si ustedes han visitado México y han comido algo con salsa verde, pues el precio del tomate verde ha aumentado muchísimo, y eso es algo que afecta directamente a la canasta familiar. Pues así se ve el panorama en México respecto a la inflación, y derivado de la inflación, pues las tasas de interés de corto plazo empiezan a subir con la expectativa de que el Banco Central decida aumentar la tasa de referencia en esta semana en 25, quizás hasta 50 puntos bases, y la tasa de referencia se estaría ubicando en 5.25%. Irasema, quisiera preguntarte, y ahorita que estamos viendo todo el tema de consumo, de productos básicos, esta canasta de productos agro que había estado a la defensiva durante mucho tiempo, ya nos está costando trabajo, pues ahora sí, como dijiste, las salsas, que son lo básico aquí en México, pero hoy precisamente inicia esta semana del Buen Fin, que pues lo que busca es incentivar el consumo. Desde tu punto de vista, ¿cómo vamos a lidiar con esta parte del Buen Fin aquí en México? Yo creo que tiene mucho que ver con el pensamiento y el sentimiento de las familias, y lo mismo sucede en México o en Estados Unidos con Black Friday o días similares en Europa. Las personas sí están buscando una oferta pues porque quieren adquirir cosas a menor precio, o sea, quieren aprovechar la oferta. Sin embargo, cuando vemos niveles de inflación tan altas, sabemos que la cartera de la familia va a estar limitada precisamente por esos precios. Hay muchas expectativas de que el Buen Fin genere un mejor dinamismo a la economía, que sí es importante y que sí lo necesita México, dado que en 2020 tuvo una contracción severa no vista en décadas, dado que 2021 ha sido un periodo de recuperación únicamente, aún no alcanzamos un periodo de crecimiento. Entonces, sí, en definitiva, es importante esta participación, este manejo de ofertas que también permiten por parte de las empresas reducir inventarios, moverlos y generar mejores flujos de dinero. Sin embargo, considero que las familias, aun cuando se espera un buen comportamiento en cuanto a ventas, considero que las familias pues sí estarán un poco limitadas precisamente por este tema de inflación, aun cuando se presenten las ofertas.
Bueno, la parte sobre todo de sectores en este tema de consumo, bienes duraderos o bienes de corto plazo. Estábamos viendo ahorita los comportamientos de Alsea, el consumo diario. ¿Cómo crees que se puedan comportar este tipo de consumo, de estos diferenciadores, Iracema? Bueno, fíjate que Alsea ha presentado, ahorita que lo mencionaste, ha presentado pues muy buenos resultados, considerando pues algunas estrategias de servicio a domicilio. Sin embargo, hablando ya en términos generales del sector alimentos, la gente tiene que comer, eso sí es definitivo, y eso pues permite que sí exista el consumo de los alimentos. Quizás a las familias mexicanas o a un gran número de familias mexicanas le favorece el hecho de que reciban remesas desde el exterior. Hemos visto que el envío de remesas pues se encuentra en niveles muy altos comparados a otros años, y eso ha fortalecido o ha permitido que las familias sigan consumiendo en términos generales. Pero no nos podemos olvidar de que hay dos factores respecto a los alimentos. Uno es el cambio climático, que afecta la producción y generación de alimentos de mejor calidad, y la otra que ahorita el hemisferio norte estamos ya en la época invernal, donde también pues no la producción de semillas pues no es tan importante como en el verano, ¿no? O sea, las tierras en realidad se estarán preparando para la producción del siguiente ciclo, que será primavera-verano. Pues las familias tendrán que seguirse alimentando. Sin embargo, como les mencionaba, productos básicos como el tomate verde, los nopales, que es algo que está dentro de la canasta familiar. Igualmente la energía, ¿no? Es algo que vamos a utilizar todos, independientemente si caminamos hacia energías verdes o no. Es algo que ahorita estamos utilizando, el gas, y si los precios suben, pues las familias pues sí lo resienten. Te voy a comentar, si todavía teníamos tiempo, la electricidad ha subido 18% en un año, y el precio del gas ha subido 8% en un año. El precio del tomate verde 25% en un año. Entonces, son productos esenciales para la familia. ¿Y cómo va la familia a decir no voy a comprar gas o no voy a prender la luz, si son cosas que se necesitan en el día a día? Entonces, por más que queramos aprovechar una oferta, hay gastos que tenemos en casa que tenemos que cubrir y que finalmente va a limitar nuestra cartera al momento de salir a hacer algunas compras. Iracema, quería plantearte una cuestión. ¿Cuáles han sido los últimos datos de la inversión fija bruta? Mira, el dato no lo tengo preciso en este instante, pero hemos tenido una recuperación, pues no muy alta, pero quizás un poco atractiva pese a algunos factores relacionados con certidumbre en cuanto a políticas públicas. Creo que en el tema de inversión extranjera directa en este momento destaca el hecho de que ha disminuido esta inversión de manera muy puntual en el sector energético, y esto se debe pues precisamente a cuestiones de certidumbre por parte de las finanzas públicas. En cuanto a un término general de inversión extranjera directa, te diría que los gobiernos pues siempre deberán seguir tratando de impulsar esta inversión extranjera, porque no es nada más el hecho de que las empresas llegan a nuestros países, sea un país europeo o mexicano, a invertir, sino que son empresas que además generan una gran cantidad de empleo, y definitivamente eso es muy importante para México. Y el otro punto que te diría es que además de las remesas está la inversión extranjera directa como los principales ingresos que recibe México desde el extranjero. Entonces siempre será importante cuidar esos sectores y estimularlos para que sigan aumentando. Iracema, finalmente, en cuanto a la inversión extranjera directa, ¿sigue siendo los fuertes el sector industrial y automovilístico en México en cuanto al horizonte para los inversionistas? Sí, creo que es un sector muy importante, y precisamente lo que comentaba, tienen una gran participación en la generación de empleo. Además de que llegan los recursos al país, van a hacer una gran instalación de lo que son las fábricas.
de lo que es la armadora, van a involucrar a materiales como metales para la construcción, pero van a generar una gran cadena en el consumo. Van a generar el empleo y alrededor de la industria pues están otros materiales que son los plásticos, telas, metales suaves, o sea, son muchos productos que se involucran, por lo que es tan importante que las armadoras sigan en México. Además, el sector industrial es aquel que genera riqueza al país y por eso es tan importante pues mantener el dinamismo en estos sectores, porque son los que generan riqueza y porque son los que van a generar una mayor cantidad de plazas laborales, que finalmente con ellos pues se completa la ecuación para que el país pueda seguir presentando crecimientos positivos. Iracema Andrés, economista, muchísimas gracias por estar aquí en Visión Global. Te agradezco tu tiempo de ver en Negocios TV. Muchísimas gracias por darnos estos datos. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego, Marta. Muchas gracias, Irasema. Ha sido un placer. Muchas gracias por acercarnos a las principales claves de ese dato de inflación que hemos conocido en México. Y José Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Conectamos de nuevo contigo mañana. Nos vemos el día de mañana, Marta. Gracias. Nosotros nos despedimos. Volvemos mañana con más Visión Global.